y nos estuvo revisando en relación a las pentraxinas. En este sentido también acordémonos que los marcadores inflamatorios son muy importantes para evaluar el grado de respuesta de una persona. En la actualidad esos marcadores nos permiten ubicar una severidad, por ejemplo, en el caso de las infecciones por coronavirus. Sí tenemos indicado tener esos marcadores inflamatorios y en un momento dado nos dan también más o menos la indicación de la severidad y el diagnóstico del padecimiento. Dentro de estos marcadores inflamatorios, uno que es sumamente importante es la proteína C reactiva. La proteína C reactiva, por ejemplo, es muy útil en los padecimientos articulares, en todos los tipos de artritis que existen. Es indicativo de tomarlos, pero también es un marcador inflamatorio muy importante. Este es producido a nivel hepático y esto nos va a demostrar también el grado de severidad inflamatoria y es de los primeros que se eleva. Entonces es muy importante también tener en cuenta la proteína C reactiva, que en su valor normal es menos de 3 picogramos por litro, y estos marcadores son mucho más importantes y más rápido de señalar incluso que algunos otros serie de elementos que generalmente no se ubican y que están todavía en temas experimentales, como ya lo han comentado algunos de los presentadores de los temas que hemos tenido. Entonces, adelante, doctora, vamos a continuar. Sí era importante señalar lo de la proteína C reactiva. Ok, Es el PCR. Muy bien, adelante, doctora. Bueno, después veremos que las citocinas que se producen como resultado de la respuesta inmunitaria adaptativa, como la interleucina 2 y el interferón gamma, son capaces de incrementar la liberación de cortisol. El estímulo nervioso directo a través de fibras vagales aferentes que se interconectan con las neuronas y se proyectan al hipotálamo pueden desencadenar la liberación de SRH. Esta actúa sobre la adenohipófisis para estimular la secreción de hormona adrenocorticotrópica hacia la circulación sistémica. Estas citocinas actúan en el hipotálamo y también son capaces de estimular la liberación de ACTH de la hipófisis anterior, de forma que pueden ocurrir elevaciones notables en ACTH y cortisol que serán proporcionales en magnitud con la gravedad de la lesión. Además, el dolor, la ansiedad, la vasopresina, la angiotensina 2, la colecistocinina, el péptido intestinal vasoactivo y las catecolaminas son todos factores que contribuyen a la liberación de ACTH en un paciente lesionado. Muy bien, ahí estamos viendo todos los efectos hormonales que ocurren después de un efecto traumático o también de un efecto de patógenos. En la hipófisis anterior vemos todas estas acciones y en la apófisis posterior, ¿qué es lo que vemos, doctores? ¿Quién me dice qué elementos son de la hipófisis posterior? Ahí de la tabla que nos mostró la doctora, en donde están todas las series de hormonas que en un momento dado... Vasopresina antidiurética. La antidiurética hay un factor que efectivamente está como una diabetes insípida, que es precisamente por la acción antidiurética que se está dando. Dentro de la hipófisis posterior, pues tenemos la oxitocina y la vasopresina. Estas tienen una acción directa también sobre las funciones liberadoras de todos estos elementos de citocina que nos está comentando la doctora. Entonces, todo esto está en relación a los efectos neuroendocrinos que son liberados por los efectos precisamente de las lesiones. Ahorita hemos repetido en varios procesos, ustedes si se han anotado,
que tenemos, por ejemplo, muy constante la interleucina 2, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, y son de las principales citocinas que se han estudiado más. Existen otras muchas más que tienen otros efectos, algunos todavía no bien precisados, pero de estos son los que más se han considerado, de estas citocinas. Adelante, doctora. Bueno, aquí podemos ver que la síntesis de esteroides a partir del colesterol y la hormona adrenocorticotrópica es el principal regulador de la síntesis de esteroides. Los productos terminales son mineralocorticoides, glucocorticoides y hormonas sexuales. Si nosotros vemos aquí la tabla que nos presenta la doctora, a través del colesterol se van a formar diferentes elementos como la pregnenolona, la progesterona, y de ahí todos los efectos por estas vías de la desoxicorticosterona, de la 17-hidroxiprogesterona, nos va a llevar como producto final el cortisol. El cortisol es un glucocorticoide que va a tener mucha acción en la liberación de energía. Y si nos vamos hacia los mineralocorticoides, el principal elemento derivado de esta serie de colesterol y de esta serie de elementos proenzimáticos nos va a llevar a la aldosterona. Y en el otro efecto directo, la pregnenolona, antes de llegar a la progesterona, pues va a depender de la dehidroepiandrosterona, a la aldosterona, a la testosterona y al estradiol. De ahí que todos estos elementos sean constantes tanto para hombres como para mujeres. Por ahí sabemos que existe la preferencia, o más bien la liberación de testosterona en cantidades diferentes para la mujer y para el hombre, y de ahí algunas características sexuales secundarias, pero es también a través de estas vías. Y la progesterona prácticamente, bueno, pues para formar elementos que entran en juego con los padecimientos y las curvas hormonales femeninas, la progesterona y los estrógenos. Muy bien, doctora. Adelante. Bueno, aquí vemos un esquema simplificado de transporte de esteroides hacia el núcleo. Las moléculas de esteroides, que son las S, se difunden con rapidez a través de las membranas citoplásmicas, y en el interior de la célula los receptores, que están con la letra R, se tornan inactivos al acoplarse con las proteínas de golpe de calor, que vienen como HSP. Cuando el esteroide se une al receptor, ocurre una disociación de HSP y el complejo SR penetra el núcleo, donde induce la transcripción de DNA, dando origen a la síntesis de proteínas. Este esquema generalizado, aquí son con las proteínas del golpe de calor. Si nosotros vemos, les sirve de transporte nada más. Estas sustancias, es un esquema simplificado, estas sustancias de constitución de los diversos elementos, por ejemplo, estos son moléculas de esteroides que se van a unir a un receptor, y el HSP le sirve nada más de movilizador dentro del citoplasma de la célula para llevarlo a presentarlo al núcleo de la célula, ya que sabemos que en el núcleo es donde se encuentra el factor genético que nos va a realizar la liberación de esa información genética y originar el RNA mensajero, que esto a su vez pues lleva la representación de varias acciones que se van a traducir en el organismo y en la célula. Y esto ya son liberados. Hay mecanismos para liberar por medio del aparato de Golgi, para que son conductos dentro de las células, para pasarlos hasta afuera de la célula, o bien también a veces son ingeridos por medio de vacuolas, y estas vacuolas a su vez son liberadas ya hacia la pared de la célula. Entonces son mecanismos en los cuales permiten la transducción génica de todos los elementos que puedan estar en los elementos, y que también nos sirven en un momento dado para la respuesta inflamatoria, ya que esto va a representar
información para que los linfocitos T y los linfocitos B puedan reconocer a los agresores y en un momento dado puedan establecer las acciones defensivas del organismo. Muy bien. Adelante, doctora. Bueno, después hablaremos del factor inhibidor de los macrófagos que modula la función del cortisol. El factor inhibidor de los macrófagos es una citocina proinflamatoria expresada por diversas células y tejidos, lo que incluye la adenohipófisis, macrófagos y linfocitos T. Modificar el factor inhibidor de los macrófagos después de una lesión puede ser beneficioso para la prevención temprana de la activación de los polimorfonucleares con aparición de falla orgánica subsiguiente en pacientes con lesiones graves. Esto pues está como en investigación, como les había dicho antes, pues no es como que se sepa con certeza. Correcto. Y bueno, la hormona de crecimiento, factor de crecimiento similar a la insulina y la grelina. Esta tiene efectos metabólicos e inmunomoduladores. La hormona de crecimiento tiene una síntesis de proteína y resistencia a la insulina. Intensifica la movilización de las reservas de grasa, intensifica la actividad fagocítica de los inmunocitos por un aumento del superóxido lisosómico, aumenta la proliferación de poblaciones de células T y la grelina tiene efectos anabólicos que incluyen aumento de la síntesis de proteína y la lipogénesis. En el hígado aumenta la captación de glucosa y la utilización de lípidos. En el músculo esquelético, la captación de glucosa y la síntesis de proteínas. Y bueno, luego vemos la participación de las catecolaminas en la inflamación después de una lesión. Son secretadas por células cromafines de la médula suprarrenal, funcionan como neurotransmisores en el sistema nervioso central. Y bueno, vemos la adrenalina que en un estado catabólico en la hiperglucemia crea una gluconeogénesis hepática, una lipólisis y proteólisis periféricas. Hay una resistencia a la insulina en el músculo esquelético. Inhibe la liberación de las citocinas inflamatorias, incluidos el TNF, la interleucina 1, la interleucina 6, y aumenta la liberación del mediador. Y cuando hay una lesión grave, hay un aumento de 3 a 4 veces la concentración de catecolaminas y las elevaciones suelen durar entre 24 a 48 horas. Y también hay un aumento de la demanda de oxígeno y hay una vasoconstricción y un incremento del gasto cardíaco. Todo esto nos da la explicación por qué los pacientes que se encuentran en septicemia, por qué los pacientes que en un momento dado están internados con una severidad, en el caso del coronavirus, llegan a ser pacientes con una caquexia importante y llegan a autoconsumirse. Tenemos pacientes que hay una pérdida de peso de 15 a 20 kilos, precisamente por todas estas acciones que está mencionando la doctora. Todas las concentraciones de catecolaminas están elevadas, todo se favorece a la destrucción de las grasas, todo se favorece a la proteólisis periférica, y dentro de esa proteólisis periférica, acuérdense que la principal fuente de proteínas son los músculos, y los músculos también tienen que acabarse. ¿Por qué se destruye todos esos elementos? Todos esos elementos se destruyen para que el hígado pueda hacer una gluconeogénesis. Gluconeogénesis quiere decir formación de glucosa nueva a partir de elementos que no son carbohidratos. Cuando la base es carbohidratos, bueno, la vía es directa, pero para producir calorías, estas pueden provenir de los lípidos y de las proteínas. Entonces, eso va a hacer que el hígado metabolice esas acciones y se forme nueva glucosa a partir de esos elementos. Porque acuérdense que una vez que se terminan las reservas de azúcar que tenemos en el organismo, el azúcar está a la vez formada o almacenada en forma de glucógeno. El glucógeno tiene que fragmentarse para que pueda ser elaborado y distribuido a las células en forma de glucosa. Entonces, todos los elementos del glucógeno tienen que destruirse para formarse nuevos elementos que puedan ayudar, pues tiene que ocurrir la lipólisis, que es la destrucción de las grasas, y la proteólisis. Y dentro de la lipólisis,
pues va a ser la destrucción del ácido graso, que también son elementos que están formados y los va a degradar en ácidos grasos y en triglicéridos, que esos van a ser los elementos que se van a utilizar para la gluconeogénesis. Y la protólisis, acuérdense que son proteínas de aminoácidos de alta capacidad, que en distintas porciones que hay, que son los esenciales y los no esenciales, y estos también tienen que destruirse en sus partes para que puedan ser usados. El más usado es la alanina. Muy bien, adelante, doctora. Bueno, luego la aldosterona es un mineral corticoide liberado en la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Se une al receptor de mineral corticoides MR de las células principales de los túbulos colectores del riñón. Induce la retención de sodio y la eliminación de potasio y de iones de hidrógeno. Cuando hay un exceso, se presenta edema, hipertensión, hipopotasemia, alcalosis metabólica, y cuando hay una deficiencia, hay hipotensión e hiperopotasemia. A ver, ¿quién me dice a qué se debe todos estos cambios? ¿Por qué va a haber hipertensión? ¿Por qué va a haber alcalosis? ¿Por qué va a haber hipopotasemia? ¿Por qué va a haber edema? ¿Por la misma retención de sodio? ¿Y qué te va a causar la retención de sodio, doctora? Hipertensión. Sí, pero ¿cómo? ¿A través de qué? Edema. O sea, te dicen no comas sodio. La cantidad de sodio máxima que podemos comer son 5 gramos de sodio, que equivale a una cucharadita de sal al día. Consideremos que los alimentos tienen sodio y también más aparte lo que nosotros podemos en un momento dado agregar en los alimentos. Pero ya de por sí los alimentos tienen el sodio suficiente para que no necesitemos. Pero se le dice al paciente hipertenso, no coma sodio, no coma sal. O sea, ¿cómo nos va a causar la hipertensión? ¿Sería por el mecanismo de sodio-potasio? ¿Cómo? ¿Sería por el mecanismo de la bomba de sodio-potasio? Sí, exacto, doctor. Pero ¿cómo te ocasiona la hipertensión? Pues que en la bomba de sodio-potasio los iones intervienen con los transmisores, inhibiendo la corriente y haciendo alterando el ritmo cardíaco. Bueno, no es directamente por la cantidad del sodio. La cantidad de sodio son de 140 a 145 miliequivalentes de sodio, es lo normal. Por abajo de estos 140 tenemos una hiponatremia, por arriba de 145 tendríamos una hipernatremia. Pero, ¿cuál es la causa de la hipertensión? O sea, no es que el sodio vaya al corazón y eleve la presión. No, es por la producción. Cuando hay exceso de sodio se produce vasopresina, ¿no? Indirectamente por los valores de aldosterona. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tú retienes sodio? ¿Aumenta el volumen de fluido que hay en la célula? Y por eso, ¿por qué lo aumenta, doctora? Es correcto. Ahí va la respuesta de lo que me estás diciendo. La función de la aldosterona, aquí lo dice. O sea, no nos vamos más allá. Lo que dice el doctor es correcto. Hay retención de sodio. El riñón le llega sodio y por medio de la acción de la hormona lo mete. Y a la vez saca potasio, porque debe de haber esa relación de osmolaridad en el contenido que se vaya a eliminar, tantos positivos, tantos negativos. Entonces, al retener sodio, moléculas de sodio, el sodio atrae agua. Y por eso la retención de agua es lo que nos va a causar el edema. La retención de agua es lo que nos va a causar la elevación del gasto cardíaco. La elevación del gasto cardíaco nos va a ocasionar la hipertensión. La alcalosis va a estar generada por la falta de potasio. La hipopotasemia fácilmente nos va a causar alteraciones de alcalosis, pero también nos va a causar los datos de hipopotasemia. Los datos de hipopotasemia ya los veremos en su momento, que van a estar relacionados con la frecuencia cardíaca, arritmias, alteración del electrocardiograma y en un momento dado hasta paro cardíaco.
Entonces, la retención de sodio nos va a ocasionar que retengamos agua. ¿De acuerdo? Y lo mismo al contrario, si eliminamos sodio de más, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, por el alcohol. Retener más potasio. Exactamente, vamos a retener potasio y luego ¿qué vamos a tirar? Sodio. Sodio. ¿Y qué va a ir con el sodio? El agua. El agua. Entonces a eso se debe que cuando nos echamos unas cheves, pues ya estamos al rato yendo al baño, porque estamos actuando de esa manera, que es una forma diurética de eliminar el agua. Y si eso lo llevamos al extremo, pues al rato vamos a estar con deshidratación y al día siguiente pues vamos a estar tomando el agua bendita que nos cae como excelente en relación a todo el agua y el sodio que estuvimos eliminando. Muy bien, doctores. Adelante, doctora. Y bueno, ahora vamos a hablar de la insulina. La hiperglucemia y la resistencia a la insulina son características de las lesiones y enfermedades críticas por los efectos catabólicos de los mediadores circulantes, incluidas las catecolaminas, el cortisol, la hormona del crecimiento. Cuando hay un estado anabólico, se presenta glaucoma, glucólisis, captación periférica de glucosa, lipogénesis y síntesis de proteínas. Y cuando hay una hiperglucemia, hay una glucosilación de inmunoglobulinas, un descenso de la fagocitosis y liberación respiratoria de monocitos. Después siguen las respuestas de tensión fisiológica celular, las moléculas reactivas de oxígeno y respuesta a la tensión oxidativa. Las moléculas reactivas de oxígeno y nitrógeno son moléculas pequeñas muy reactivas por la presencia de electrones no pareados en la órbita más externa. Pueden causar lesión celular a las células del hospedador y a los patógenos invasores a través de la oxidación de los sustratos de la membrana celular. Luego, la respuesta al golpe de calor. Las proteínas de golpe de calor son un grupo de proteínas intracelulares que se expresan en cantidades crecientes durante momentos de tensión fisiológica, como lesiones por quemadura, inflamación, tensión oxidativa e infecciones. Estas ayudan a vigilar y a conservar un plegamiento apropiado de las proteínas. Y por último está esta tablita que venía en el libro, que son las funciones inmunomoduladoras de las proteínas de golpe de calor. Por ejemplo, la HSP90 se encuentra en el citoplasma, en el retículo endoplásmico, y puede funcionar tanto en el interior como en el exterior de las células. Estas se reconocen como DAMP, pueden actuar como DAMP, chaperona para activar la respuesta inmunitaria innata, y su función inmunomoduladora es que se une a la RNA polimerasa 2 y optimiza su acción para regular la transcripción génica, estabiliza el receptor de glucocorticoides en el citoplasma, es importante para el procesamiento y expresión de TLR de membrana, y las proteínas chaperonas incluyen IKK, facilita la presentación de antígeno a las células dendríticas, y luego sigue HSP70, que puede funcionar tanto en el interior como en el exterior de la célula, en el retículo endoplásmico, y es homólogo de VIP. Esta es exógena y desencadena el flujo de calcio celular y la activación de NF. No sé qué significa eso. Son neutrófilos, doctora. ¿Y también? O sea, Son neutrófilos y también linfocitos killer. Por aquí los marcabas ahorita arriba también, el 1KK, que es de los linfocitos T. Esta acción de la tensión fisiológica es que cuando una célula está con daño o en peligro, se activan estos elementos como son, ya los dijiste ahorita, el óxido nitroso o también el oxígeno en alta concentración, y estos a su vez van a despertar respuestas inflamatorias. Por eso se dice
que estos también actúan como patrones moleculares del DAM, que son los de daño, que son los de lesión, que son los estériles. Y de estos tenemos, en los casos de las proteínas de golpe de calor, hay otros más elementos, al rato nos los vas a expresar, que también son indicativos de lesión, de tensión fisiológica celular. En el caso de las proteínas de calor, tenemos la 90, la 70 y la 60. La 60, esta se activa a nivel mitocondrial. La 70 puede ser tanto al interior como al exterior de la célula y en el retículo endoplástico. Y las 90 está dentro del citoplasma y también en el retículo endoplásmico. Y cada una de ellas tiene ciertas acciones directas y se va a reconocer como DAM. Por ejemplo, la 60 va a ir directamente sobre los neutrófilos, ¿sí? Y son factores nucleares. Y los exógenos se van sobre el flujo de calcio celular y la activación también con producción de citocinas. Por acá ya en su función inmunomoduladora, pues ya vemos que unos van directamente sobre los linfocitos T y las acciones que van a presentar en forma bioquímica dentro del organismo. Los 70 también produce las células dendríticas para la estimulación de los linfocitos T y en la respuesta de las proteínas no plegadas. Para que una proteína funcione dentro de la célula, debe de ser una proteína plegada. Cuando existe la activación de estos DAM, la proteína no se pliega, entonces por lo tanto podríamos nosotros decir que es una proteína que está inactiva. Y los 60, pues aquí ya lo estamos, que participa en el tráfico intracelular de proteínas y modula la síntesis también de citocinas. Entonces, estos son nada más identificación de cuáles son los elementos que son indicativos de tensión fisiológica. Muy bien, adelante, doctora. Con eso se termina mi parte de... Tu presentación. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? No. No, Muy bien. Muy bien, vamos avanzando muy bien en la primera semana, y continuamos con el tema el próximo lunes. Que tengan buen fin de semana, doctores. Igualmente. Igualmente. doctor, hasta lunes.